Tradición, raíces, cultura, identidad, son muchas las palabras con las que identificamos a los juegos tradicionales de Aragón. Esos juegos heredados de padres a hijos y cuyos orígenes son difusos, pero que hoy en día siguen siendo una realidad. En todas las plazas, calles, caminos de tierra o frontones de los más de 700 municipios que tiene Aragón se ha jugado a estos deportes. Quizá no lo hayan practicado los más de 1.300.000 habitantes que tiene la comunidad, pero a buen seguro que sí que lo habrán hecho sus abuelos y bisabuelos. En Zaragoza tiene su sede la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, donde se han elaborado los reglamentos de tiro de barra aragonesa, tiro de bola aragonesa, tiro al palo, pulseo de pica, billar romano, bolos de uset y tiro de soga, que fueron aprobados en Asamblea General Extraordinaria el 15 de marzo de 1993. Hay tantos juegos y maneras de jugar como pueblos hay en Aragón, y muchos de ellos datan de siglos atrás. Es el caso del marro, cuyos orígenes datan del siglo XVII, un juego en el que participan niños desde los 7 a los 13 años y que se compone de dos equipos cuyos miembros se tienen que eliminar entre ellos al estilo pilla-pilla. Hablamos de deportes que cuentan con más de 100 años de historia, como ocurre con la petanca, que nació en el año 1907. Sus pistas tienen un largo de 15 metros y un ancho de 4. Para desarrollar su juego se usan bolas metálicas cuyo diámetro oscila entre 70 y 80 milímetros. Y atentos, porque hay que hacer brazo, ya que pueden llegar a pesar hasta 800 gramos. En Aragón hay 9 clubes de petanca y diversos campeonatos de esta disciplina. Existe una gran variedad de juegos y deportes tradicionales, tales así que en julio de 1998, en la Villa de Campos, se inauguró el Museo de Juegos Tradicionales, donde se exponen muchas de estas prácticas aragonesas. Así que bien merece una visita, porque los juegos y deportes tradicionales nos dan a conocer nuestras costumbres y nuestra tierra, que son, en definitiva, nuestras señas de identidad.